¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Hoy nos visita Daniel Jiménez con un nuevo libro que nos va a hacer plantearnos muchas cosas ya directamente desde la primera página, desde el título. El incidente. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué incidente es este? Pues es un incidente que sucede en una planta de psiquiatría entre un paciente, un joven paciente que se llama Manuel Alejandro y un psiquiatra que se llama Ricardo Montesinos. Y alrededor de él es un incidente que no sabemos muy bien al empezar el libro en qué consiste, simplemente que lo llamaron así, quizá para quitarle toda la carga que pueda tener violenta, porque sí es un enfrentamiento entre ellos, y a partir de ese incidente que se entera un narrador, que casualmente se llama como yo, pues empieza una investigación a saber, él mismo a saber qué es, y con ella va el lector de la mano. Un incidente que ocurre en esa planta de psiquiatría, pero que juegas un poco con la mente del lector para saber quién es el primero que agrede a quién, y las cosas no son nunca ni blanco ni negro. Eso es, de hecho es que al principio yo cuando me entero en la realidad y lo traslado al libro, no sé muy bien qué ha pasado, ¿no? O sea, nadie sabe, solo que ha habido pues algunos lo llaman un altercado, otros una agresión, otros lo llaman una provocación. Y claro, lo que me propongo en el libro es averiguar ya no tanto qué pasó, que es importante desde luego, pero también por qué, ¿no? Quiénes eran estas personas y por qué llegaron a enfrentarse. ¿Qué había detrás? Y todo esto a través de una serie de entrevistas. ¿A cuántas personas has llegado a entrevistar para plasmarlo en este libro? Pues ¿Y cuántas horas de grabación? tengo bastantes horas de grabación y de hecho hay personas que hablaban tan bien, tenían una oratoria tan perfecta y contaban los hechos o sus impresiones de la salud mental de una forma tan lúcida que muchas veces las he copiado y pegado porque yo no tenía más que aportar, pero alrededor de 40-50 personas, entre pacientes, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, enfermeras, celadores, auxiliares, vistadoras médicas, familiares de pacientes. La verdad que he hecho un trabajo exhaustivo porque me parecía que en este caso era muy importante que hablaran muchas personas porque es un tema que estaba en boca de todos, pero que a veces solo vemos lo que nos perturba a nosotros, nuestro punto de vista, y en este caso necesitábamos que hablara mucha gente que está dentro, que lo vive, tanto dentro de las plantas como en los centros de salud mental, los hospitales de día, las urgencias, ¿no? Y no solamente narras la historia, sino que pones en valor también un poco cómo se trabaja en un centro de salud mental. Un hospital es un hospital público y cierta denuncia social sobre las condiciones tanto laborales de los médicos como las condiciones de los propios pacientes. Sí, vamos, en el libro se habla de centros de salud mental, hospitales de día donde van pacientes también a pasar allí las jornadas diferentes y las plantas de psiquiatría donde son los ingresos, donde se está pues muchas veces de forma involuntaria porque las personas han entrado en una cierta fase maníaca o depresiva, delirante y tienen que estar dentro de una planta, pues he intentado trasladar las impresiones de la gente que está allí, que a veces lo pasa regular, ya no solo por el estado en el que están, sino por la situación de alguna forma de descontrol en la que se encuentran, aunque estén en un sitio de vigilancia, ¿no? De extrema vigilancia también, y al mismo tiempo son lugares de confianza, ¿no? Son lugares que ofrecen cuidados, pero que también te están encerrando en contra de tu voluntad muchas veces. Muchas veces también por decisión judicial. Por decisiones, claro, o sea, porque la familia te puede llevar allí en un momento dado porque te ha pasado, tienes un brote psicótico, tienes una alteración conductual y necesitas todos los ingresos involuntarios, los tiene que ratificar un juez. Pero bueno, dentro de esas plantas de psiquiatría que no sabemos a veces lo que pasa, yo intento que se sepa desde el lugar del paciente, pero también desde el profesional, ¿no? Los profesionales que están ahí, que tienen un peso y una responsabilidad muy fuerte para intentar salvar, cuidar, sostener a la gente que pierde la cabeza, digámoslo de forma más bruta, en ese tránsito. Entonces yo empiezo el libro fijándome mucho en esos pacientes que están un poco desahuciados, pero a lo largo de la investigación acabo también poniendo el foco en, bueno, pero fíjate cómo están los propios profesionales que intentan ayudarles, que tienen una carga y una responsabilidad tan grande que pueden acabar ellos girándose, ¿no? Y convirtiéndose Sí, en
porque en este libro encontramos el punto de vista tanto de pacientes como de personal sanitario, familiares, otras personas que trabajan en estos centros, incluso personas externas. Sí, sí, sí. Bueno, claro, todo lo que yo lo que creo que las personas que creo que están involucradas en este entorno de la salud mental, pues incluso una médico de familia, ¿no? Una médica de familia que también entrevisté y los familiares de los pacientes, pero los familiares también de los profesionales, ¿no? En el caso de Montesinos, que ahí puede haber un poco más de ficción, pero también está basado en hechos que le acontecieron a él. Y entre medias, pues eso, voy colando a lo mejor un poco una parte de mi vida para explicar, una parte de mi experiencia más bien relacionada con la salud mental, para explicar por qué tengo tanto interés en llegar a esclarecer este incidente y sobre todo para intentar añadir una capa más de profundidad en la novela de ficción, pero basada en la realidad. ¿Y cómo llegó a ti este incidente? Bueno, conozco a muchas personas que trabajan en salud mental, por mi experiencia como paciente, por mi experiencia con mi pareja, que también trabaja en salud mental. Y bueno, el motivo, la persona que me lo transmite, no la quiero nombrar, porque bueno, es un caso real, es un caso que existe que se dio, que aconteció, es un enfrentamiento entre un paciente y psiquiatra. Para nosotros es Manuel Alejandro y el doctor Montesinos. Estos son Manuel Alejandro y Montesinos, son los que les pasó en un hospital. En este caso, claro, aquí solo hay un hospital, pues en Madrid hay muchos hospitales. Sí, es un hospital y ni siquiera sabemos de qué ciudad. No es sabemos, un hospital. Sabemos que estamos en Madrid ubicados, pero no sabemos nada más. El caso es que, tirando del hilo, claro, hay personas, hay activistas de salud mental que están denunciando muchas veces maltratos en estas plantas, al mismo tiempo que hay otros pacientes que salen muy agradecidos y que necesitan la ayuda de los psiquiatras y necesitan incluso un ingreso, ¿no? Es esa ambivalencia entre, bueno, un lugar que ofrece cuidados y que sostiene a las personas y que las ayuda a mejorar, al mismo tiempo es un lugar de donde ocurren violencias, tanto más cotidianas como a lo mejor, bueno, ya cosas más graves que en este caso yo no he entrado, pero pueden pasar. Sí. Estamos en un momento actualmente en el que se está poniendo mucho el foco en la salud mental, en la importancia de cuidar la salud mental, pero no sé si estamos yendo un poco ya cruzando el límite y todas personas necesitan ser etiquetados de alguna manera. Eso es un poco lo que me han contado y lo que yo he visto en el libro, hablando con todas las personas que he hablado, que antes había un estigma, sigue habiendo un estigma muy grande con respecto a la enfermedad mental, pero ahora se está cayendo más del lado casi de la banalización del tema, ¿no? Se están comparando cosas que no tienen nada que ver, como una esquizofrenia, un trastorno incapacitante, una depresión endógena muy fuerte, con pequeños trastornos asociados a conflictos laborales o a relaciones amorosas o, bueno, que hay que cuidar la salud mental, que tenemos que tenerla en cuenta y que hay que visibilizar lo que está pasando y lo que nos está pasando está bien, pero que no se polarice también como se está polarizando todo ahora, o sí, bueno o malo. Sí, porque quizá los problemas graves que requieren internamiento, etcétera, siguen siendo estigmatizados, pero un problema de salud mental leve que no necesita un internamiento. No, ni necesita medicación a lo mejor, se está psicologizando o patologizando en exceso también los problemas, hay mucha gente que toma medicación, yo he tomado medicación y a veces se está medicalizando demasiado el malestar, cuando muchas veces el malestar, como yo he visto y he intentado reflejar en el libro, son causas sociales, son causas económicas, de educación, de precariedad, de gestión emocional, poca tolerancia al fracaso y al sufrimiento. Entonces se mezclan muchas cosas que reducirlas a si esto es bueno o malo, a un maniqueísmo muy claro entre lo que es bueno o lo que es malo o lo que es positivo o lo que es negativo, creo que simplifica la ecuación y no ayuda, porque a veces hablar mucho de algo no significa que se vaya a hablar mejor, ni que se vaya a veces es todo lo contrario. Cuando se habla demasiado, se pierde la capacidad de
de hablar con complejidad de algo. Hablas también de la baja tolerancia de la frustración, me acabas de decir. Haces también una reflexión en las páginas de este libro. También puede ser un problema educacional, porque se ha pasado de un excesivo autoritarismo de padres a hijos a la ausencia de límites. Eso también me lo cuenta un personaje y es cierto, ¿no? Estamos en la crianza. Yo no es que sea experto en el tema, aunque soy padre, pero tanto estamos un poco en lo mismo, ¿no? En los grises, ni blanco ni negro, ¿no? En la tolerancia, o sea, la puesta de límites es necesaria, pero no que sea una rigidez, ¿no? Y que sea autoritaria. Entonces, movernos en un equilibrio en el que las cosas sucedan de forma natural y sensata, ¿no? Pero claro, eso ya a nivel de educacional, yo por lo que lo vuelvo a decir, las personas que he entrevistado, la experiencia que tengo y el caso concreto, sí que es cierto que la relación que tenía este paciente con su familia era un síntoma más era un problema, no era es un síntoma de que le está pasando algo. Ya no sabemos si es genético, si es heredado, pero desde luego que en la educación de su propia familia y los problemas que tuvo en el colegio, pues le afectaron para tener un desarrollo psicoafectivo más complicado. Tenía algo latente que se incentivó y salió al exterior en el momento en el que el paciente explotó, en este caso. Eso es, o sea, que yo creo que volviendo a la idea de no simplificarlo, no es que tengas una enfermedad mental porque un gen determinado. Hay médicos que lo defienden, hay otros médicos que defienden, bueno, que puedes tener unas ciertas predisposición, pero que las condiciones pues sociales, incluso políticas y económicas, por supuesto, afectan casi tanto como la predisposición genética, biológica o como la queramos llamar. Tu protagonista, Manuel Alejandro, acude a un taller de escritura. ¿La escritura para ti ha sido terapéutica? Pues para mí he intentado que lo sea. No sé si lo he conseguido, porque en otros libros que he escrito también siempre vuelco bastante de lo que me está pasando o de lo que me ha pasado, con esa intención, ¿no? Que a lo mejor mientras escribes intentas ordenar lo que te ha pasado, ya no solo para ti, también para un lector que entienda lo que estás contando. Pero bueno, en el caso de Manuel Alejandro, él escribe un diario que es bastante revelador de su estado. En mi caso, yo he escrito algunos libros también bastante autobiográficos, intentando, pero no por el hecho de exponer o exhibir lo que me pasa, sino por el hecho de comprender, de funcionar como un espejo para las vidas de otras personas y para hacer literatura, que es el objetivo. No es, con todos mis respetos, no es un post de una red social, es un libro en el que se reflexiona sobre el lenguaje que utilizamos, con historia, con recursos narrativos, estamos haciendo o estoy intentando hacer literatura. Si lo he conseguido o no, eso ya es un ejercicio o un criterio que a juicio de los lectores. Sí, lo que no es ni una novela al uso, ni un libro de coaching de estos que tantos proliferan ahora en las librerías. No, eso no. ¿Qué opinión te merece esta nueva profesión que ha salido? No es la literatura, precisamente porque no es la literatura que yo leo, porque hay veces que ni siquiera se quiere hacer literatura con esos libros, ¿no? Entonces, bueno, es curioso que tanta gente lo necesite, porque al final funcionan, porque al final se venden, porque al final se habla de ello. Lo que pasa es que yo creo que de un punto de vista literario, no la mayoría, y obviamente como no me los leo tampoco porque no me los leo todos, solo he leído para documentarme, pero no son el tipo de literatura que a mí me interpela, pero entiendo que haya mucha gente que está desubicada, que está perdida, que necesita respuestas muy rápidas y muy sencillas, a lo mejor demasiado, y muy directas, ¿no? Y se confunde lo que es, bueno, pues el abordaje literario de un problema con una solución casi mágica, ¿no? A lo que te está pasando, cuando a lo mejor tienes que incluso ir a terapia. Sí, incluso puede hacer un efecto contrario al que buscas. Sí, puede ser un efecto rebote, porque a lo mejor te está tapando realmente un malestar mayor, un trauma
de la infancia o un problema serio, ¿no? Y lo solucionamos con una receta de cocina, ¿no? Entonces es difícil. En el libro también hablas de la importancia de otros grupos de apoyo, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos. Sí, porque en el tránsito de la escritura de este libro, que es otro tema candente, las adicciones, bueno, pues yo me descubro con una tendencia adictiva al consumo de alcohol y a lo largo del libro intento, y por eso podemos hablar, ¿no? Volvemos a hablar de lo terapéutico, porque yo intento que el libro se convierta en una herramienta para quitar una adicción por otra, ¿no? La adicción al alcohol por la adicción a la escritura y por un proceso de desintoxicación al que conduce la historia al propio narrador. Y es un poco, bueno, pues la idea de sostenerte mutuamente, ¿no? Que es que hay muchos grupos de apoyo ahora en torno a las enfermedades mentales, pero también en torno a las adicciones. Que a lo mejor ahí sí es un problema también serio, que tratarlo de una forma casi exhibicionista, pues no es lo adecuado. O sea, es un tema que requiere tratamiento, que requiere atención, que requiere autoconsciencia. Bueno, que no se soluciona con un remedio fácil ni leyendo un libro de autoayuda, ¿no? Entonces, por eso me parecía un lugar. Yo he asistido, pero también he asistido al CAD, en este que es el Centro de Atención a las Adicciones de mi barrio, que también lo cuento ahí al final. Y bueno, es gente que necesitas una red de apoyo también, ya a nivel familiar, pero a nivel público estaría bien que hubiera bastante más soporte. Es que es lo que te iba a preguntar ahora mismo. ¿Qué falla en el sistema? Bueno, eso sí que es una pregunta compleja de solucionar. Para muchas personas de las que he entrevistado, desde luego que lo que falta, aparte de... Recursos. Son recursos y muchas veces los recursos es dinero. Y el dinero se invierte, lo puedes invertir, ¿no? Hay un caso que me dice un psiquiatra, ¿no? Que está muy metido además en esta lucha por los derechos de los pacientes y tal. Y lo que me dice es, bueno, es que tú tienes un dinero público y si lo quieres invertir en una máquina específica para encontrar los neurobiomarcadores de la enfermedad mental, que además vale un dineral, o quieres invertirlo en apoyar a determinadas farmacéuticas para que desarrollen más medicamentos, o quieres invertirlo en que las plantas de psiquiatría sean lugares abiertos, los profesionales tengan más tiempo para formarse, que los pacientes tengan más libertad, que se incluso salir de una planta de hospital para ir a un centro específico. Claro, que los centros de día de los que te he hablado hay muy pocos, en Madrid hay 5 o 6 y hay una demanda altísima y la gente está en lista de espera, ¿no? Entonces, al final también es cómo gestionamos los recursos y quién los gestiona. En el libro también destacas, en una entrevista con una visitadora médica, que no deja de ser se llama visitadora médica, pero no deja de ser la comercial de una farmacéutica que va al centro de salud o al hospital para que el médico prescriba su medicamento y no el de la competencia. España destacas también en el libro, que es el país en el que estamos más medicados en este tipo. ¿Qué causa-efecto, qué corresponsabilidad hay en este sentido? Bueno, es difícil saber si, como diría, ¿no? De una ¿Qué es forma, antes el huevo o la gallina? No sé, no sabemos, ¿no? Está claro que hay pacientes que llegan a las consultas, por lo que me cuenta este médico de familia, por lo que me cuentan otros psiquiatras, que llegan cuando hasta hace muy poco, ¿no? Nos daba mucho miedo reconocer que habíamos tenido problemas mentales, que teníamos ansiedad, que necesitábamos medicación, que tomábamos un lorazepam de vez en cuando. Y ahora es como que hacemos bandera de ello, ¿no? Yo también tomo medicación, yo también tengo un diagnóstico, yo también... Y los propios médicos de cabecera a veces lo prescriben, los pacientes exigen... Oye, a mí me está pasando esto, que lo he visto en internet, a mi primo le pasó y a mí también. Métemelo en la receta electrónica para ir yo... O sea, no hace falta ni que pases por el psiquiatra, ¿no? Entonces te lo receta el médico de cabecera y ya está. Y con un control, las medicaciones psiquiátricas son muy potentes, necesitan un control quincenal, mensual o si se puede, semanal. Entonces, no sé qué ha pasado para que haya girado tanto esto que hemos empezado hablando, ¿no? Del estigma, se haya pasado es normal llevar todos tener un lorazepam en el bolsillo para momentos de estrés o de ansiedad. No sé, desde luego que la visitadora es un personaje curioso de esta historia por eso, porque son los que les
les facilitan a los médicos la elección entre unos medicamentos u otros. Y les premian la decisión. Y bueno, y detrás ha habido, pues sí, de alguna forma las farmacéuticas, no quiero decir una palabra que sea, pero bueno, sí, de alguna forma premiar está bien, no, Sí, no, por no decir otra, pero sí, claro, están detrás de esas campañas brutales para conseguir que su medicamento se consuma más que otros. Y muchos psiquiatras de los que he entrevistado pues están bastante en contra de esta medicalización excesiva que hay por la causa o por la consecuencia que sea. ¿Qué es lo que ha sido más complicado a la hora de escribir este libro o de abordar el proceso de investigación para la creación del libro? Bueno, la investigación ha sido apasionante realmente, poder entrevistar a tanta gente, poder conocer sus puntos de vista, su forma de trabajar, sus impresiones. O sea, que yo creo que lo valioso del libro es lo que dicen ellos más que lo que digo yo, aunque esté filtrado por mí. Y lo difícil, este libro empezó siendo casi un relato periodístico. O sea, yo entrevistaba a gente y lo contaba. Lo difícil fue meterme yo, porque en las primeras versiones del libro no había narrador. Entonces me di cuenta que me estaban pasando tantas cosas mientras lo escribía y que yo tenía una experiencia que podría... Sí, y la necesidad de un hilo conductor más sí, allá de los propios... un vehículo que contara también lo que le pasa y por qué le está pasando. Entonces, de repente entrar en un libro, cuando yo sí he escrito cosas autobiográficas, pero quería desmarcarme de eso y sin embargo al final tuve que entrar otra vez y volver a contarme es lo que me ha costado más. No tanto por el pudor, que en parte también, pero no quería caer precisamente en lo que criticaba, no quería exponerme a ser exhibicionista, sino simplemente quería ser una parte más de la historia que es importante como espejo. Sí, ya me has respondido un poco a qué es lo distinto que tiene este libro de lo anterior que has escrito, pero no sé qué tiene de especial tu libro del resto de libros sobre esta temática que encontramos en las librerías. Bueno, hay de todo. En este caso yo creo que lo hemos hablado, ¿no? Es el hincapié en que hay una investigación muy fuerte detrás y en la que no solo estoy hablando yo. Yo creo que se abordan ahora los problemas mentales, se abordan muchas veces desde una única perspectiva, ¿no? La del paciente o la del médico, ¿no? O la del profesional. Y yo creo que aquí están mezcladas muchas voces, muchas interpretaciones, muchas visiones, muchos puntos de vista, ¿no? Y eso es lo que lo puede hacer más atractivo, más complejo a lo mejor de leer porque requiere una cierta concentración y una dedicación, pero al mismo tiempo creo que te va a aportar una visión más amplia de algo que nos quieren vender y que nos quieren simplificar. ¿Vamos a resolver el incidente? Cuando se acabe el libro probablemente se resuelvan algunas cosas, pero se abran otras, ¿no? Y eso es lo más importante, que al final yo no quiero plantear soluciones mágicas ni fáciles ni recetas simples, sino abordar un tema complejo y que lo que genere en el lector sea también una cierta incertidumbre, porque no va a haber ni héroes ni villanos. Es que lo que nos cuentan en la mayoría de los libros es que este era el bueno, este era el malo, esto es lo que tienes que pensar y las cosas son así. Yo aquí, sin embargo, no tengo ninguna receta ni ninguna fórmula mágica. ¿Vamos a empatizar más con unos que con otros? ¿O depende del lector? Depende del lector, porque el narrador, al mismo tiempo que lo cuenta, se nota que tiene más vínculo con unos que con otros, pero bueno, yo creo que precisamente el giro que hay en la novela, ¿no? De empezar pensando en qué les pasa a los pacientes y acabar pensando qué les está pasando a los profesionales, ya nos sitúa y nos recoloca a lo largo del libro, ¿no? Esto es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas. Estamos llegando ya al final. Daniel, te tengo que preguntar, ¿qué canción te gustaría que nos quedáramos escuchando mientras leemos tu libro? Pues mira, hay muchas que me acompañan siempre que escribo, pero en este caso podríamos hablar de una canción de Arcade Fire, o como lo pronuncia la gente bien, que de su último disco, que precisamente se llama The Age of Anxiety, la 1, porque es The Age of Anxiety 1 y 2. Pues nos quedamos con la primera. Con la primera, y que habla un poco de, bueno, pues eso, la era de la ansiedad, el momento de
los problemas de si es causa o consecuencia de quién y por qué. Le viene muy al hilo de esta novela, de este libro del incidente. Daniel Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ti, Ismael. A aquellos que nos estáis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por cualquiera de las plataformas o por nuestra web xfm.es para escuchar esta canción que nos propones. Y si nos estás escuchando, pues nada, visítanos en YouTube para poder ver esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta la próxima.